cosas ver o leer una topografía corneal para detectar alguna ectasia corneal. Entonces, primero tenemos que ver qué es la topografía. La topografía se define como el estudio de la forma de la superficie corneal. Imagínense que este es un paisaje, la córnea es la superficie y lo que va a hacer la topografía es pues, medir qué irregularidad o qué característica tiene esta superficie. Entonces, viendo un poco de historia, pues desde 1619 se han estado haciendo, se empezaron a hacer algunos intentos para medir la morfología corneal. Desde 1619, incluso con Scheiner, que utilizaba espejos convexos para de esa manera comparar la imagen de estos espejos y de alguna forma estimar o inducir cuál era la morfología de la córnea. Luego, en 1920, Gounet desarrolló un queratoscopio que utilizaba la imagen reflejada de un objeto posicionado frente a la córnea del paciente, en la cual tenía que haber un alineamiento entre la luz, el objeto y el observador. Luego viene Plácido, en 1882, que pues diseña estos discos, que son los llamados discos de Plácido, ¿no? Que son pues discos, como vemos aquí, circunferencias concéntricas de diferente diámetro, con una abertura central, y pues de esa manera lo que hacía del Plácido, bueno, este es algo más avanzado, ¿no? Pero Plácido, según lo reportan, lo hacía incluso al principio lo hacían pues, una luz bien rústica, ¿no? Y lo que medía pues era el reflejo de estas circunferencias sobre la córnea y de esa manera estimaba cuál era la morfología que tenía la córnea. Luego vinieron los queratoscopios, Helmholtz estudió el primer queratoscopio, pues para medir ya tener un valor ya cuantificado de la curvatura corneal, y pues ya en la década de los 80 pues empiezan a salir los topógrafos como los conocemos ahora, ¿no? En las cuales se adapta ya una cámara de video con los discos de Plácido para de esa manera ya hacer una cuantificación de la córnea como la conocemos hoy día. Entonces, la topografía se basa principalmente en tres principios. Uno es el principio de reflexión, luego el principio de elevación por hendidura y el principio de Schaefer. Entonces vamos a ver cada uno de qué se trata. El principio de reflexión, como su nombre lo dice, lo que estudia es la reflexión de la luz que incide sobre la córnea. Entonces aquí lo que vamos a utilizar son los discos de Plácido. Y lo que nosotros vamos a medir es, al poner o plasmar los discos de Plácido o ver el reflejo de los discos de Plácido sobre la córnea, lo que nosotros vamos a utilizar o lo que nosotros vamos a medir cuál es la medida entre estos anillos, ¿no? La distancia que hay entre estos anillos, pues como índice la desviación que hay en los anillos reflejados. Y pues de esta manera se calcula la curvatura de estos puntos de manera exacta, que estamos viendo de frente. Sin embargo, tiene la desventaja que pues en superficies muy irregulares brinda datos poco precisos, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esto es como si fuera una imagen reflejo, ¿no? Y pues acá vemos los discos de Plácido cómo inciden sobre la córnea y pues sobre la pantalla en la cual se va a estudiar pues la distancia entre estos dos anillos. Y pues los discos de Plácido, pues como vemos, ¿no? Se plasman sobre la córnea y pues están basados en las imágenes de Purkinje, ¿no? Como nos acordamos, hay 4 imágenes de Purkinje de acuerdo a cómo van incidiendo sobre las superficies del ojo. La primera imagen de Purkinje es la imagen que incide sobre la superficie interior de la córnea, la segunda imagen de Purkinje sobre la superficie posterior, la tercera imagen sobre la superficie anterior del cristalino y la cuarta imagen sobre la superficie posterior del cristalino, y la particularidad es que, como vemos aquí, es una imagen invertida. Luego tenemos el principio de elevación por hendidura. Esto hay que entenderlo como cuando hacemos hendidura en la lámpara, ¿no? Entonces, este principio combina los discos de Plácido, como vemos aquí, y pues una hendidura, ¿no? Realiza 20 cortes temporales, 20 cortes nasales, y hace una unión de estos cortes, y vamos a tener acá un patrón combinado de estos dos, ¿no? Y eso nos permite obtener medidas de curvatura, de elevación y de paquimetría también, porque estamos incidiendo ya de manera lateral, por así decirlo, tanto nasal como temporal, y esa hendidura nos va a permitir un poco más cuantificar la elevación. Luego tenemos el principio de Scheimpflug. ¿Cómo nació el principio de Scheimpflug? En verdad,
el principio de Sheffield nació la vida militar, ¿no? Porque pues antes en los aviones que iban vigilando algunas zonas, lo que necesitaban era profundidad de foco pues para estudiar algunas zonas donde iban a actuar militarmente. Entonces, ¿en qué se refiere el principio de Sheffield? Esto principalmente para qué es para que nosotros podamos tener profundidad de foco. Si nosotros no utilizamos principio de Sheffield, como en esta imagen de aquí, tenemos el plano del sujeto, el lente y la imagen en el mismo plano, nosotros vamos a tener, como vemos, ¿no? Como se van a reflejar los rayos de luz, solamente una imagen en un solo plano, ¿no? El principio de Sheffield se basa principalmente en descentrar el eje del plano del sujeto con el plano de la imagen, y de esa forma, como vemos aquí, va a haber una intersección de Sheffield, como se dice acá, y pues vamos a poder tener profundidad de foco, ¿no? En esta imagen de acá pues se ve en la primera imagen donde no hay principio de Sheffield, la imagen, estamos viendo pues los rayos de la bicicleta en un solo plano, ¿no? No podemos verlos del fondo. En cambio aquí, como podemos ver, en esta imagen hay principio de Sheffield, entonces podemos ver los rayos de la bicicleta y también los objetos que están al fondo, ¿no? Entonces de esa manera pues podemos tener profundidad de foco, que es lo que nosotros queremos estudiar también. Ahora, con respecto a la forma de la córnea, como sabemos, la córnea tiene una característica que se aproxima a un elipsoide, y su característica principal es que es más curva en su área central y más plana en la periferia, que le da una esfericidad. Y de acuerdo, si es más curva en superficie anterior o más plana en la periferia, pues vamos a tener que es una córnea oblata, una esfera, bueno, que no es una córnea normal, y una prolata, que es una córnea generalmente normal, y una córnea hiperprolata, que es lo que vemos pues, en un queratocono, por ejemplo, ¿no? Y una ectasia se define como un adelgazamiento de la córnea que la desestabiliza biomecánicamente, formando una gran curvatura, ¿no? Por eso es que los pacientes con ectasias corneales, por ejemplo, queratocono, pues se caracterizan por tener unas córneas hiperprolatas. Ahora, con respecto a los topógrafos corneales que tenemos, de acuerdo a los principios que hemos estudiado, que hemos visto ahorita, pues vamos a tener también diferentes tipos de topógrafos. Los topógrafos de reflexión, que son un poco más antiguos, que eran pues el Atlas, el Keraton, el Tomel, el Leisis. Tenemos los topógrafos de hendidura, también llamados tomógrafos, como el Pentacam, y los topógrafos híbridos, que son topógrafos y tomógrafos al mismo tiempo, como el Orscan, el Galilei, que es el que mencionamos abajo, y el Sirius, ¿no? Entonces, los topógrafos de reflexión, como vimos, se basan en el principio de reflexión, utilizando pues solamente los discos de Plácido concéntricos que se van a incidir sobre la cara anterior de la córnea y con una cámara de video. Entonces, lo que hace, como dijimos, es hacer la medición de cuál es la distancia entre los anillos concéntricos, y de esa manera induce la forma de la córnea. En los topógrafos de hendidura o tomógrafos corneales como el Pentacam, aquí ya tenemos una sola cámara de Sheffield que va a rotar a 180 grados en 2 segundos. Esto le permite evaluar todo el espesor corneal, produce 20 imágenes de cara anterior y de cara posterior, eso es muy importante. Estudia 25.000 a 50.000 puntos de elevación, y por la característica que tiene, pues nos va a permitir estudiar mapas de elevación, mapas de curvatura y también de patimetría. Y los topógrafos híbridos, que son topógrafos y tomógrafos al mismo tiempo, pues como lo que tenemos aquí es el Galilei, ¿cierto? Entonces el Galilei es un topógrafo que tiene dos cámaras Sheffield, ¿no? A diferencia del Pentacam, que tiene solamente una, más una cámara central que va a estudiar pues, los anillos de Plácido. Toma de 15 a 60 imágenes en el segmento anterior, dos tomas de los 20 anillos de Plácido, y como vemos aquí pues toma incluso más puntos que el Pentacam, ¿no? De 122.000 a 138.000 puntos verdaderos de elevación, y integra los principios de reflexión, como vimos, de los discos de Plácido para ver mapas de curvatura, y el principio de hendidura para ver los mapas de elevación, ¿no? Es tomógrafo, o sea que se puede ver otras estructuras aparte de
de la córnea. Lo que pasa es que se le llama tomógrafo por el principio que tiene, por lo que yo entendí. Si no es que puedes hacer una tomografía como el tomógrafo de aquí. En realidad sí se puede hacer como tomografía. Porque digamos que no solamente evalúa superficie, sino como que penetra más estructuras, ¿no? Por ejemplo, la foto que le mandé ayer, que se dan cuenta, ¿no? De córnea, se ve cristalino, ¿no? Entonces eso no es de un topógrafo. El topógrafo, como dices, es más superficie, ¿no? Sino que el hecho de que sea tomografía también le ayuda a evaluar mejor lo que es la cámara posterior. ¿Okay? Hay otras maneras de evaluar cámara posterior, pero digamos la tomografía es como que una herramienta adicional, ¿okay? Pero sí puede penetrar más, la idea es que penetra más para dar ciertas imágenes. ¿Okay? Acuérdate que algunos topógrafos, tomógrafos, por ejemplo, evalúan la densidad de la catarata, ¿no? ¿Okay? Entonces para eso tienen que tener cierta penetración. No, el que tenemos acá, en Cirrus, se puede hacer una paquimetría, ¿cierto? Y te da como un mapa de colores. Eso es por los arcos, es más grueso, más delgadito, ¿no? Me imagino que sí, no he visto el mapa de colores. Pues no lo solimos usar. Pero es lo mismo, o sea, te va a salir un mapa de colores igual como vamos a ver. Sí, en el libro acá mencionan que justamente se puede utilizar estos equipos en cirugía de catarata. De repente, al principio iba por ahí, ¿no? Que tenían la posibilidad de ser tomógrafo también. Sí, porque incluso estos tomógrafos te permiten hacer este cálculo de lente, geometrías. Hablo de la cirugía de catarata más que todo para hacer el estudio adecuado de keratometría, ¿okay? Porque es importante para el tema del cálculo, ¿no? El poder exponear, la curvatura, todo eso, ¿no? No creo que sea indicado a todos los pacientes que van a crear catarata. Pues mira, eso es dependiendo, ¿no? Hay lugares donde por protocolo se le hace estudio topográfico a todos los pacientes de catarata. Por ejemplo, donde estoy yo trabajando, pues ahí cuando uno le manda exámenes de catarata, a todos le hacen topografía. ¿Okay? Entonces eso depende del protocolo de cada quien. Obviamente tener una biometría, ¿no? Con los equipos pues, de última generación, pues no hay más de 500, 700, ¿cómo? El que pusieron ahí el árbol, ¿no? Ese es el último, ¿no? El último gallo que también es espectacular. Pero también tenemos otra marca que se me fue, que es como la competencia. Se me fue el nombre. Bueno, entonces esos te dan bastante información, ¿okay? E incluso a veces, en algunos casos, hasta puede ser un poquito más preciso en cuanto a las keratometrías. Teóricamente no debería ser así, porque el topógrafo evalúa mucho más puntos en córnea que estos diómetros. Pero hay casos, dependiendo, cuando uno evalúa todos los resultados, ¿no? Entonces hay casos que uno opta por inclinarse a las keratometrías que da un diómetro, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Muy a menudo. Tú ves a veces diferentes resultados, tanto en el queratómetro que te da el autorrefractor, la biometría que te da uno u otro tipo, la topografía, entonces te pueden dar valores, ¿no? Un poquito diferentes y tú dices, oye, ¿cuál elijo, no? Porque lo único que sabes es que ese paciente, por ejemplo, tiene astigmatismo. ¿Okay? Entonces, pero uno te dice, no, este está a 80, el otro te dice a 100, el otro te dice a 110, entonces, ¿cuál eliges? Pues todo eso uno tiene que ir, ¿no? Evaluando, revisando bien cada estudio, varios parámetros, calidad del examen, calidad de la película lagrimal, para tomar una... Pero también es importante que, bueno, los topógrafos, estos últimos, te evalúan la cara posterior de la córnea. Es que esa es la moda, ¿no? Cara posterior, y gracias a eso te dan pues un valor que es el Total Corneal Power, ¿no? O sea, el poder ya tanto de cara anterior como cara posterior. Acuérdense que los topógrafos, digamos, de cara anterior, igual, solamente evalúan cara anterior
y de por sí pues, aplica un factor de corrección para darnos el poder corneal total. ¿Okay? ¿No? No es que se mida de manera precisa. Entonces, hay otros equipos que sí lo hacen de manera precisa. Sin embargo, ya el tema del cálculo, también hay estudios, ¿no? Entre usar, por ejemplo, keratometrías que te da el 5K. El 5K es netamente anterior, ¿no? Con el factor corregido, y el total corner power. Entonces, por ahí como que los estudios no marcan una verdadera, digamos, como que precisión a favor del total corner power, ¿no? Ojo, pues hay que saber bien cuándo usarlo, ¿no? Y eso también va de la mano con el uso de las fórmulas. Por ejemplo, si ustedes tienen calculador tórico y van al calculador Dalton, ahí te dice, ok, ¿cuál quieres? ¿Faraday o quieres utilizar Barrett? ¿Okay? Y eso depende de algunos detalles, ¿okay? Con respecto a si el astigmatismo es contra la regla o en la regla. ¿Okay? Bueno, es una cosita que podemos ir revisando más breve. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones para una topografía corneal, ¿no? Hay cantidad de indicaciones, por ejemplo, si vamos a tener pacientes con cirugía refractiva para el diagnóstico previo de ectasias corneales, el diagnóstico de ectasias post-refractiva, para definir cuál es el procedimiento que vamos a hacer, un PRK o un LASIK, para cirugías de catarata o post-refractivas, también para ver la posición de la cámara anterior, para realizar una biometría por interferometría y una pentacameraria. Ahora, es importante, y puse aquí este cuadrito, cuando hacemos una topografía y tenemos un paciente usuario de lentes de contacto, pues verificar que el paciente se haya retirado el lente de contacto antes de realizar la topografía, ¿no? Estamos con un lente de contacto rígido al menos 3 semanas y en contacto blando por lo menos 1 semana, porque pues eso puede alterar los datos de la topografía corneal que vamos a tener. Entonces, este es un reporte de un Galilei, ¿no? Como vemos, vamos a encontrar diferentes mapas. Estos son los mapas principales que salen por default. Vamos a tener un mapa de curvatura axial, un mapa paquimétrico, un mapa de elevación anterior, un mapa de elevación posterior, y aquí pues algunos datos que nos va a brindar. Pues, arriba aquí, no, arriba, siempre dice qué tipo de mapas son. Acá, No, ¿esto? arriba, más arriba donde no se ve, siempre está en estas cosas. Ah, no, Eso es donde lo lo puse cortado, no lo tengo porque ahí dice atractivo, hay uno acá, hospital, que lo crea. Eso es importante. No, De ahí voy a compartir de ahí la imagen que la tengo en todas ahorita las han cortado. Sí, me parece que sí, para que se vea más, más grande, incluso si salió medio borroso. No, esa letrina se cayó en el Entonces, aquí el topógrafo te reporta tiene algunos valores, ¿no? Que vamos a revisar ahora. El 5K, que es la keratometría simulada, el K más plano, el K más curvo, el astigmatismo, el épsilon en el caso del Galilei o el Q en el caso del Pentacam, los datos de la paquimetría, el punto más delgado, la paquimetría, el grosor corneal central, algunos índices de probabilidad de queratocono, ¿no? Y vamos a revisar ahora cada uno de ellos. Entonces, como dijo Fidel, pues vamos a encontrar una escala de colores, ¿no? Dentro de esta escala vamos a encontrar, o hay una escala absoluta o universal o una escala relativa o normalizada. La que más se utiliza es la escala absoluta o universal, que es constante para todos los exámenes y va de acuerdo a cada paso. Por ejemplo, en curvatura hacia el anterior va a pasos en una dioptría, para paquimetría pasos de 20 micras, para mapas de elevación pasos de 5 micras, y eso lo va a plasmar pues, en una escala de colores para que sea pues, más de acuerdo a la normalidad, ¿no? Mientras más fríos, por ejemplo, en el caso del poder corneal, en el caso de más frío sea el color, o sea, se vaya más hacia el azul, va a ser más plano, mientras más caliente, más rojo, es más curvo, ¿no? Entonces, primero tenemos el mapa de curvatura. Vamos a tener dos tipos, que es el axial o sagital o el tangencial,
y va a depender uno de otro de acuerdo de cuál va a ser el punto de referencia para pues estimar el poder, ¿no? Entonces el mapa axial o sagital determina cada punto, o sea, cada referencia en un eje tangencial al eje óptico, ¿no? Considera la córnea como una esfera y este tipo de mapa es ideal para tener una forma general de la superficie corneal. Por otro lado, el mapa tangencial, como vemos aquí, pues estima el radio o el poder de acuerdo a cada punto, ¿no? En cada punto hace un trazo diferente y pues de esa manera estima cuál es el poder corneal. La ventaja de este mapa tangencial es tener una mayor precisión en la periferia. Entonces, por ejemplo, este es un mapa de curvatura axial que nos da una idea global de cuál es la forma de la córnea. Y como vemos, este mapa, este gráfico, lo vamos a ver aquí como que más pequeño, ¿no? Como que la misma imagen aquí, que es este sería un mapa tangencial, que, bueno, nos da detalles más específicos y pues nos sirve más para evaluar, la periferia, ¿no? Lo que más utilizamos pues es el mapa de curvatura axial, ¿no? Que es el que sale pues casi en todos los reportes por default. Ahora, es importante en el mapa de curvatura axial evaluar el corbatín astigmático, que es básicamente esto, ¿no? El corbatín es la relación que va a haber entre el eje más curvo con el eje más plano, ¿no? De acuerdo a cómo esté orientado, pues vamos a tener que este paciente tenga astigmatismo con la regla, si es que su meridiano más curvo está entre 60 a 120 grados, contra la regla, como ya sabemos, si es que está entre 0,30 o 15 a 180 grados, oblicuos si son diagonales. Y también aquí es importante no solo ver si es a favor o contra la regla, sino ver cuál es la simetría del corbatín astigmático. La simetría la entendemos como la similitud que tiene la parte superior con respecto a la parte inferior, ¿no? Podemos aquí, lo normal o esperable es que la parte superior sea muy similar a la parte inferior. Cuando hay una asimetría, por ejemplo, indica, ¿no? Como un muñeco de nieve, por ejemplo, una cabecita pequeña y un cuerpo grande, pues hay una asimetría bastante considerable, pues eso se ve en pacientes que tienen alguna ectasia corneal, ¿no? Y también es importante la ortogonalidad, que pues se entiende como la relación que tiene ambos meridianos, que tienen que ser pues perpendiculares entre ellos a 90 grados. Cuando hay una pérdida de la ortogonalidad, pues eso lo vemos más en ectasias corneales. Y el antiomorfismo, que es básicamente que el ojo derecho es una imagen en espejo del ojo izquierdo. Entonces lo que veamos en el ojo derecho, como vemos aquí, pues vamos a ver lo mismo, pero reflejado como un espejo en el ojo izquierdo, ¿no? En el ojo contralateral. Entonces este es un mapa de curvatura axial. Acá tenemos que ver pues primero la ortogonalidad, como vemos aquí pues está conservada, el corbatín astigmático, ver la escala de colores, ¿no? Si son colores rojos, son colores cálidos. Si son colores rojos, tenemos que pensar que pues ahí hay un aumento del poder corneal en alguna zona en específico, ver si es que hay simetría entre la parte superior y la parte inferior, si es un astigmatismo con la regla o contra la regla también. Ahora que ese gráfico es con la regla o contra la regla, ese astigmatismo. ¿Por qué es con la regla? ¿De qué? Bueno, no es con la regla, pero el ramo que has dado no es tanto. Ya estás ya hablando de un astigmatismo oblicuo. Es un poquito menos, ¿okay? Raro, pero sí es un astigmatismo con la regla. Ahora, ¿vas a presentar ahorita la curvatura posterior? Sí. Ya, Entonces, aquí vemos los parámetros que nos reporta el topógrafo, ¿no? Tenemos el SIMCA, que es la keratometría simulada, que es una keratometría promedio, el K más plano, el K más curvo, y pues el astigmatismo, que es la diferencia del poder de ambos meridianos, el epsilon, que lo vamos a revisar ahora. Julio, ¿por qué se llama keratometría simulada? Si no lo has revisado, entonces no te llama la atención.
qué se llama así. O pregúntale entonces al instructor por qué se llama así. Sí, no he escuchado ese término, que simular. Eso es lo que Entiendo que es por el ajuste que usted mismo dice, ¿no, doctor? El ajuste que hace curvatura anterior. de la curvatura pues, anterior. Claro, más que todo es simulada porque básicamente trata de simular al queratómetro convencional, ¿ok? Y netamente se hace con la, digamos, con la cara anterior nada más. Marco, ¿usted toma para hacer, si mantengo con la regla, usted lo toma hasta 120 o hasta 110? Mira, yo tomo el 90 más menos 20. Hasta 110. Entonces aquí tenemos los criterios de Rabinowitz-Magnolet, que pues son criterios para diagnosticar un queratocono del caso corneal, que son un sin K mayor a 47.2, un K inferior menos el superior mayor a 1.4, que es el K inferior y superior es dentro de los 3 milímetros centrales. La cama es una cama curva diferente en otros ojos de más de una dioptría y una pérdida de la ortogonalidad, que es una oblicuidad del eje de más de 21 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el SIMK, que está en 48.98, está por fuera del que está ya con un valor positivo para estos criterios. Una cama. En cuanto al 5K, ¿cuál es la referencia? Digamos, ¿el 5K más plano o el 5K más curvo? El promedio es. O sea, el 5K es el promedio entre el 5K más curvo y el K más No, plano. o sea, ahí como tú puedes ver, hay 5K promedio, hay 5K plano y hay 5K curvo. Ah, ya, se refiere al primero. Al criterio de Rabinowitz. Al primero. ¿Cuál toma? El primero. ¿El 5K, promedio? El 5K promedio. ¿Seguro? Bueno, hay que revisar bien eso si se trata del promedio o el más plano. ¿Ok? Trabajo de revisión, tú lo has revisado. No. ¿Sabes en qué época lo hizo? No. ¿Sabes por qué topógrafo lo hizo? Eso lo hizo con la década del 80, 80. En esa época, el diagnóstico de la clínica, el diagnóstico de queratocono en esa época era clínico. Y eso de acá fue una gran ayuda. Pero cuando tú presentes algo, no sé, no sé lo que dices. Sí, doctor. No leí Que le borres el título nomás. Y tú ya pirateas, dices, bueno, yo considero, eso es también No he leído el estudio de Rabinowitz, solamente, bueno, entre las referencias. Entonces hay que revisar el artículo, el estudio, ¿no? Y digamos, para resolver esas dudas, ¿no? Con más detalle. O sea, en la literatura que yo he encontrado es usan el SIMCAP. Que es el promedio, porque por eso no. Y te ponen como algunos valores como referencia, por ejemplo, para el K más plano, el K más curvo, un valor, por ejemplo, más de 48, ya tienes que estar pensando, por ejemplo, que ahí estás con una secundaria El más más curvo, bueno, por eso te digo, o sea, ahí ya estamos con una duda, porque algunos toman como referencia el más plano, ¿ok? Entonces hay que revisar bien cuál de todos esos valores se refiere, pues, incluye Rabinowitz, ¿no? Sus criterios. No, pero sigue con después de la 5, mira, el índice inferior superior, explícalo bien para que me entiendan. Ah, ya, o sea, el índice superior inferior es. Entonces, es básicamente dentro de los 3 milímetros centrales hacer una resta entre el K superior y K inferior, ¿no? Si esta resta es más de 1.4, pues estamos ya frente a una probable distancia corneal, ¿no? Claro, entonces ahí, bueno, quizá me imagino que deben ser los puntos, pero si ustedes observan, el inferior, a ver, ¿cuánto le pones al inferior, Oscar? 50 qué? 51.5. ¿Dónde lo ves el 51.5?
Debajo del más abajo. 59. Son los milímetros. Ese que está ahí entre los 3 milímetros centrales. 59.6. Ajá. ¿Y el superior? 43. Ya. ¿Y cuánto es la resta de esos? 16.7. Imagínate, ¿no? Y lo normal es que esté por debajo de 1.4. Entonces te das cuenta que como la córnea inferior está demasiado encorvada con respecto a la superior. Ese es el índice inferior superior, ¿no? Ese está a 1.4. Y vemos pues ahí también el correlativa estigmática, ¿no? O sea, la asimetría que dijimos, ¿no? La asimetría entre la parte superior y inferior que ahí pues se ve bien marcada. ¿Cómo iría ahí tu corbatín, según tú? Digamos pues esto y pues un poquito acá como que así, ¿no? Pero, o sea, está bien asimétrico, ¿no? Y así, así. Mira, ahí te ayuda donde dice astigmatismo, ¿qué es? 96 grados. A ver, pasa la raya, todo, hasta arriba. Ahí donde corregimos. No, o sea, acá no hay, o sea, es básicamente eso que es. Este es Galilei, este dice cuál es su eje. El eje es ese. Esa es una producción. Es el eje, pero ya o sea, la forma del corbatín casi que se pierde un poco, ¿no? ¿Okay? Entonces acuérdate que también seguramente vas a presentarlo por ahí, hay ciertos patrones, ¿no? De ectasia. Entonces, el corbatín como tal ya no se define muy bien. Entonces, por ejemplo, en este Esa es mapa, otra cosa, ¿no? Ahí sí se definen bien los corbatines. claro, o sea, por ejemplo, aquí vemos, pues, a diferencia del otro, porque ya se ve un poco mejor el corbatín, pero sin embargo todavía se ve pues asimetría entre la parte superior e inferior, ¿no? Vemos el SINK, que es 46.58, un K más curvo en 48.7, ¿no? Que igual está pues ya un poco, ya está elevado. Y en el otro ojo vemos también pues un corbatín, o sea, si bien es cierto se ve un poco más simétrico, pero pues vemos que los colores están más cálidos, ¿no? Y vamos al 5K, pues eso se refleja en los valores, porque tenemos un 5K de 49.91 con un K más curvo en 52, ¿no? Está pues bastante elevado. Te refieres al meridiano más curvo, ¿no? Entonces no es que sea el eje, sino el meridiano más curvo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, cuando sale el astigmatismo a 24 grados, significa que es el meridiano más A ver, curvo. anda, señala en la pizarra que el tubo. Exacto. O sea, ¿se refiere que ese es el meridiano más curvo de la córnea? ¿O ese es ¿Qué dice ahí? 54 grados? Ya. Lee un poquito arribita. No, ahí mismo arriba. ¿Qué dice ahí? 54 grados también. El más curvo es para 54 grados. ¿Qué es lo que pasa? Acá el astigmatismo te lo está, digamos, presentando con signo positivo. ¿Entiendes? Que si estuviera con signo negativo, en vez de 54, ¿cuánto diría? Pues, no sé. 54 sería como 144, ¿no? 144. ¿Okay? Entonces, depende pues de cómo han puesto el cilindro. O sea, como te digo, ahí está positivo, por eso le ponen 54. En otros te ponen menos 6.07 por 144. ¿Sí entiendes? Las córneas tienen meridianos. Las lumbres tienen. Sí, funciona que sí. Las córneas tienen. O sea, a ver, para que quede claro la idea, porque a veces es como perdido. El eje más curvo, 54, ¿está bien? Según este gráfico. El eje más plano, 144. Si tú pones un cilindro positivo, ¿ok? ¿En qué eje tienes que ponerlo para que ambas magnitudes de los medianos se igualen?
en el 54 grados. Ya, por eso digo, ¿en dónde lo pones? Un cilindro positivo. Lo pones en el eje, digamos, de 144 o 54. ¿Y por qué? En el 54, ¿no? En el 54. Ya. Porque va a Ya. poner ese mediano. ¿Y por qué? Porque le va a aumentar, ¿ok? Al meridiano más plano, que está ahí, está en 144. ¿Entiendes? Acuérdate que el cilindro que tú colocas ejerce, digamos, su efecto a 90 grados. Así como utilizamos por convención cilindros negativos, acá es positivo. Entonces es lo mismo. Es como, digamos, lo que hacemos con los lentes tóricos, ¿no? Los lentes tóricos vienen con un cilindro positivo. ¿Ok? Entonces, por eso corrigen normalmente el meridiano más plano. Pero ojo con eso, para que no haya confusión. Entonces, para entender ya los demás valores, pues vamos a recordar lo de la forma de la córnea, ¿no? Y pues el valor del épsilon, en el épsilon en el caso del Galilei y el Q en el caso de ¿Eso qué es astericidad? la esfericidad. ¿No? El epsilon es en el caso del Galilei y el valor Q en el caso del Pentacam. Pues de acuerdo a cada valor que tenga, pues nos va a decir si estamos con una córnea oblata, prolata o hiperprolata, ¿no? En el caso del Galilei, prolata es cuando el valor de epsilon está entre 0 a más 1, y hiperprolata cuando está más de más 1. En el caso del Pentacam es lo contrario, ¿no? O sea, el signo contrario. Prolata si es de menos 1 a 0 e hiperprolata si es que es menos 1. Lo mismo que hablábamos con los equipos complementarios. Nosotros nos da ganas de complicarnos la vida a los equipos. Cada uno pone su signo como quiere. Sí, o sea, es lo mismo, solamente que al revés. De acuerdo. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar a determinar si estamos en un paciente con una córnea oblata, prolática o hiperprolata. Y también a inducir si es que este paciente, si se ha operado de cirugía refractiva, pues esta es una refractiva miope o una refractiva hipermétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la cirugía hipermetrópica, pues lo que va a producir es una prolaticidad, mientras que la cirugía miópica va a producir una córnea oblata, porque quiere quitarle su poder a la córnea. Entonces, por ejemplo, en este caso de este paciente, tenemos paciente con un épsilon, épsilon que es el Galilei en 0.44, pues que estaríamos frente a una córnea oblata, ¿no? En el caso de estos pacientes, por ejemplo, el paciente que vimos al principio, ¿no? Que vemos aquí el corbatín, lo que primero tenemos que ver el mapa de curvatura axial, que es el primer mapa que tenemos que ver, es el corbatín astigmático, como dijimos, la asimetría que hay en el corbatín astigmático, la escala de colores, vemos que son colores bastante cálidos. Nos vamos al SIMK, que está en 48.98, que es más de 47.2, el K más curvo, 50.99, que es más de 47.48, y nos vamos al épsilon, y eso es congruente, ¿no? O sea, tenemos un épsilon en 2.21, que es más de 1, estamos con una córnea hiperprolata, ¿no? Entonces este paciente probablemente es un paciente con una clase corneal. Por otro lado, aquí vemos un paciente con una curvatura axial en la cual vemos pues, que son todos casi colores cálidos, ¿no? Vamos al SIMK, es un SIMK bastante plano, 38.09, el K más curvo también viene está en 38.12, y vamos al épsilon, pues si tiene un épsilon negativo en menos 0.06. Entonces este es un paciente con una córnea oblata, probablemente un paciente pues, que ha sido operado de cirugía refractiva para corregir y aplicar. Galilei, ¿sí? Ahora, luego tenemos que pasar a ver el mapa de paquimetría corneal, ¿no? Entonces, el mapa de paquimetría lo que nos va a permitir es ver cuál es el punto más delgado de la córnea y cuál es el punto central. El punto más delgado de la córnea, pues eso nos va a ayudar para definir si un paciente va a PRK o un paciente va a LASIK, ¿no? Porque recordemos que hay un remanente de grosor corneal, pues que tenemos que dejar al paciente para que no haya una descompensación. Y entonces el mapa va a ir también de acuerdo a escalas. Y del SMILE te olvidaste. ¿Cuánto? Del SMILE. Ah, no. No, sí, ya voy a hacer. Y bueno, como dijimos el otro día, no sé si se acuerdan que estábamos hablando del grosor corneal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la escala de colores pone un grosor corneal
en verde más de 520, ¿no? Hasta 640, bueno, ya es una córnea bastante gruesa. Y en colores amarillos de 500 micras y ya rojo, pues cuando van menos de 500 micras, ¿no? De 480 a 460, que ya es una córnea bastante delgada con una probable clase corneal. Entonces aquí este es un paciente con un mapa, este es un mapa de elevación, mapa de curvatura axial. Vemos aquí el corbatín astigmático, pero vemos ya hay una pérdida, se dan cuenta que hay una pérdida ligera de la normalidad. Si bien es cierto, el corbatín parece simétrico, pero por ahí una pequeña simetría de la parte superior a la parte inferior. Vemos la escala de colores, que son colores bastante rojos, bastante cálidos. Vemos el SINK, es un SINK mayor a 47.2, un K más curvo 55.36, o sea que es más de 47-48, un epsilon 2.62, significa que es una córnea hiperprolata. Y vamos al mapa de paquimetría, pues, y tenemos también aquí colores bastante cálidos, ¿no? Y pues tenemos una córnea, una parte de la córnea con grosor más delgado de 464 micras, que es una córnea bastante delgada, entonces el paciente probablemente también tenga una displasia corneal. ¿Se toma el grosor de la córnea central o de la más delgada para la displasia? La más delgada. No. A ver, mira, lo que tiene que hacer, a ver, Tienes que buscarle la zona. donde está protruido, ahí tiene que ver el grosor corneal. ¿Dónde está protruido? No sé lo de calentón. Usted conectó. Está cargado. Ya me va a terminar de arreglar. Pero ahora venden ahí, vayan a Samsung. Xiaomi. Ah, sí, 50 soles te consigues uno. ¿Se va aclarando? Sí, se va a ir aclarando. Indicaciones. Entonces, ahora vamos a seguir a los siguientes mapas, que son los mapas de elevación. Vamos a tener mapas de elevación anterior de la superficie interior de la córnea y mapas de elevación posterior. Entonces, aquí tenemos que entenderlo como que nosotros somos el nivel del mar y pues vamos a estudiar qué hay por encima del nivel del mar, que sería la elevación anterior, y por debajo del nivel del mar, que sería la elevación posterior, de una forma para entenderlo. Entonces, nosotros o el topógrafo, para poder estudiar cuál es el mapa de elevación, pues va a tener una imagen, una forma como referencia, ¿no? Que puede ser una esfera o una superficie tórica esfera. Hay dos formas de medición: no flotante, que no está recomendada porque pues la no flotante toma la referencia por encima del punto más superior y ve qué es lo que hay por debajo. En cambio, la flotante pues toma un punto de referencia de esta forma, ¿no? Pone el punto de referencia aquí, pues, y ve qué es lo que hay por arriba y qué es lo que hay por debajo, ¿no? Qué es lo que utiliza el topógrafo en el medio o el pentágono, ¿no? Ahora, como vemos aquí, la superficie de referencia, que en este caso es una esfera, tiene una base, ¿no? Y también una curvatura, ¿no? Un base con un diámetro y una curvatura, que eso también es importante al momento que leamos los mapas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, eso lo vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Que dice mapa de elevación anterior, BFS significa que están tomando como referencia una esfera o un diámetro o una base, un diámetro de 8.8 milímetros con un radio de 7.98. En este mapa de elevación posterior también usan una esfera de referencia, la misma base, y vemos el radio. Generalmente los mapas de elevación posterior son un poco menores, ¿no? De 7.98 acá es 6.57. Y lo que tenemos que ver aquí es, dentro de los 3 milímetros centrales, cuáles son los valores que vamos a encontrar. Y de acuerdo a cada valor que encontremos y de acuerdo a cada topógrafo, vamos a tener pues valores por fuera de la normalidad. Por ejemplo, si estamos usando un Galilei, como es este mapa de aquí, tenemos que ver cuál es la parte más elevada, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una parte en la versión anterior más de 12, entonces esto es nos está diciendo que ese paciente puede ser o tiene probabilidad de tener una ectasia corneal.
Por ejemplo, aquí vemos la parte más elevada es esta, que sería el 10, ¿no? Vemos que es como una lengua que entra, ¿no? ¿Qué? Como una lengüeta que entra aquí, ¿no? Pero no pasa por encima de lo normal. En cambio, en el mapa de elevación posterior, el dato de referencia es de más de 15 y 16 micras, y vemos lo mismo aquí, ¿no? Aquí también hay como una lengüeta que entra, que está en 14, cuando está llegando casi al punto de corte. En el Pentacam, Bueno, el punto de acá, Edgar, es que digamos, todos nosotros nos imaginemos este gráfico, comenzando con la elevación anterior. Con respecto al anterior diapositiva, eso, con respecto a ese gráfico de la izquierda, ¿ok? Entonces, ¿se entiende un poquito eso o no? Entonces, si lo entienden, ok, ¿tienes ahí un plumón? sí. ¿Dónde está? ¿Puedo correr? Lo mismo toda la vida, nunca tienen los plumones a la mano, ni el láser a la mano. Lo hacen a propósito, ¿no? Para que no lo mandemos a la pizarra. ¿Ninguno? Ahí está. Ya. Listo, te borras todo eso. Anda a la siguiente. Cerra de pizza. No la cierres. Proyecta la. Por acá, Julio. ¿Quieres alcohol, Julio? ¿Tienes? ¿Pero cuál es el problema? ¿El la moto o el.? Es el plumón. ¿Qué? ¿Con qué han escrito? ¿Con un plumón que no borra? Muy chino. Ah, pero eso tiene que ser Para con papel. Con algodón. Ah, no. Algodón. Este es Faber Castell. Este sí está bueno, ¿no? ¿Y por qué han escrito los? Ya. En la moto. Para que vean otro uso de alcohol, no solamente se le tome. Borrador. Para que le pidas a los pacientes. Ya, entonces. Ahora no vas a repetir esto. Ah, no, vamos se van. ¿Dónde vas? Ya. ¿Qué? ¿Tú dónde vas? ¿Por qué se sientan? ¿No? Entonces, Julio nos va a hacer el gráfico, ¿ok? De este meridiano y Fidel el gráfico de este meridiano. ¿De acuerdo? Entonces, Julio dibuja acá esta es su esfera de referencia y Fidel su esfera de referencia. Y van a dibujar, ¿no? O sea, por dónde pasa la corna, si por abajo, por arriba. ¿Se entiende, no? Ya. Esto. Julio, utiliza el negro, pues, ¿no? Para no confundir la. No, yo eso. Claro, yo hago el azul. Sí, dibújalo con negro ya. Sí, las dos esferas de referencia mejor las ponemos de negro, de azul, y la córnea la dibujan de negro. Ok. Pues ya no es necesario, solamente dibujo la córnea. Y el Fidel dibuja la otra. ¿Que ya hizo todo? Este meridiano. Pero el meridiano horizontal. De referencia. No, es el del mapa de la zona anterior. El meridiano horizontal.
Esto es referencia. Ahora. Eso está mal. Fidela. Todos los números son positivos, están por encima de esa referencia. Porque tiene una referencia. O sea, Fidela dibujó la córnea, ¿no? Es que si es todo, o sea, todo Ya, azul, ¿a quién le das la alternativa? Al residente que más pesado te caiga. Oscar. Ya, anda pues. Es tu córnea. Y la Borra, referencia- borra todo mejor, dibuja una sola córnea de referencia. Porque si no, nos vamos a confundir. Ya, esa es la de referencia. Horizontal, sí, ¿no? Sería horizontal. Ajá, el vertical. El vertical ya está arriba ya. Sería el horizontal. Ya, Joana, ¿alguna, digamos, opinión diferente de ambos dibujos? ¿O concuerdas? ¿Crees que sí? Hoy está por encima de. Otra que está... Eso no vendría así de acá y eso sería el 9. Otra que está perdida. A ver. Listo, a ver, Edgar. Primero el de arriba, ¿cómo es el de arriba? Arriba sí está bien, ¿no? Porque o sea, acá tenemos que ver, mientras más positivo es que está más elevado, ¿no? Entonces, dejamos acá pues... Ok, el de arriba está bien. ¿Listo? Préstame el bolsito. Pero quizá acá no es necesario como que elevarlo tanto. ¿Por qué? Porque en el centro está en verde. Se supone que casi que coincide con el valor de la córnea. ¿De acuerdo? ¿Ok? Por eso que está en verde. Esto más 2, estos son micras. No, en general, para manera práctica, sí. Pasa por debajo, ¿ok? Por eso es azul, ¿no? Menos micras, menos 30 micras, o sea, por acá hay una diferencia de 30 micras, ¿de acuerdo? Acá también, 29, ¿sí se entiende? Y el de acá, pues, si te das cuenta, es lo mismo que has hecho acá arriba, pero está mal. Aquí está en rojo, se supone que está por encima. Si llegas a estar por encima y pum, ¿ok? Pasas por la zona verde, es decir, coincides, otra vez por encima, elevado. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cómo? Pero de este meridiano. Ese es el El vertical es el de arriba. Este de acá es el horizontal. El horizontal. Y este de arriba es ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Ok? Otra una pregunta, pero eso no era. Ah, sí, ese es mi casa. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que ustedes deben tener cuando vean esos mapas de elevación. ¿Ok? De esa manera lo interpretan, o sea, aterrizarlo un poquito, ¿no? De manera gráfica. Acá lo vemos, es una córnea frontal. Digamos que con ese gráfico ponen la córnea de manera pues, de perfil. ¿Ok? Ya. Ahora, si es hay un punto importante, que si bien es cierto tenemos estos valores, pues al momento de hacer seguimiento a un paciente, si utilizamos de inicio un Galilei, el seguimiento tenemos que hacerlo el mismo tomógrafo porque los valores no son comparables. Eso es un punto muy importante, ¿no? Una preguntita. Y hay un niño para que pongas el índice ARCE. Lo estoy poniendo más adelante. Ahí lo refiero más adelante. Ay, sí. Nuevamente repite ese último que dijiste antes de compararles. O sea, si nosotros usamos un Galilei para hacer el seguimiento, tenemos que Ese utilizar Galilei. nuevamente un Galilei. Ah, ya. Porque si usamos un Galilei y luego un Pentacam,
pues los puntos no son Ya, homogéneos, sí, no sí, son sí, sí, comparables sí. iguales. Ya. Sí, sí. Todos los equipos en general, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí, pues, bueno, no sé, Fidel, a ver, por ejemplo, ¿cómo leerías estos mapas de acá? ¿Cómo le diría? Sí. En En el orden que hemos dicho. el 5K promedio es 47. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver primero? Cuando ves un mapa, es un mapa de curvatura axial, bueno, me he cortado ahí, sorry, pero lo corté, pero es un mapa de curvatura axial. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que ver? El corbatino. El corbatino esquemático que es simétrico o no simétrico. En este caso se ve simétrico, ¿no? Pero con un eje un poco. Tienes que ver si el corbatín es, tenemos que ver si el corbatín es simétrico o asimétrico, ¿no? O sea, ahí el corbatín parece simétrico, ¿no? Ahí pérdida la ortogonalidad, aparentemente no, ¿no? Porque están casi ortogonales los ejes. Ahora vamos a los colores, ¿no? Vemos que son, si bien es cierto, es simétrico, pero tiene colores pues que van cálidos, ¿no? Entonces, luego vemos el 5K, que está en 47, un 47.0, el corte es 46.2, el K más curvo, que está en 49.3, pues sí es más de 47.48. El epsilon, vemos que es un epsilon pues en 0.17, que en teoría es una córnea prolata, ¿no? Ahora vemos el mapa de elevación de grosor corneal, pues, y vemos una córnea más delgada en 494 micras, ¿no? Ahí no va a ser, no veo. Hasta ahí. Eso no es queratocono, Raquel. A ver. ¿Es? ¿No es? ¿No sabes? Puede ser. Como dice acá, ¿cómo es? No necesariamente. Te faltan datos. No eres capaz de hacer diagnóstico con tan poquitos datos. Al toque, Raquel, al toque. ¿Sí o no? Sí, Listo, sí es. A ver, Diana, ¿tú qué dices? Todavía no. Todavía no es. No, doctor, perdón. Sí, sí es. Sí es queratocono. Ok. Entonces, ¿puedes decirme por qué es queratocono? Veo una córnea enlazada. Está el espesor corneal 496. Aparte de eso, la diferencia es 40, es que es increíble. Pero me parece que es 40, arriba es 49.1. 48.6. 48.6 y arriba 49.1. O sea, 4, o sea, sí. La cama clara es 44, la cama oscura es 49. ya, entonces si es más de 1.4 de diferencia. La diferencia del superior. Ah, no, el 10 es otra cosa. El 10. O sea, la diferencia entre el superior y el inferior. Sí, de los 3 milímetros en tono. O sea, lo que Claro. estoy viendo es esto, ¿no? Arriba es 49 y acá 48.6. Ay, ya he visto bien. Es al revés. O sea, ahí la diferencia, ok, Ajá. es digamos, a favor de, Claro, mejor dicho, ajá, de que no. Ah, ya, es que. el superior es más puro que el inferior. Terrible, pero- ¿Ok? Me parece que era 44. De que yo estoy viendo 44. Pero me parece que fue 48, ¿no? Entonces no. No cumple. O sea, eso no es total, pero yo pienso que sí, o sea, no entiendo a las mujeres, creo que sí y que no. Terrible. ¿Ah? Terrible. Es que no cumple. Es para No memoria, cumple. a ver. Ah, comparadilla, a ver, Es vamos a que ver. es terrible. 49.4 y acá 48. 48.6. La diferencia no cumple. Ya, no Y aplica ese criterio. espérese, el más claro. el promedio, más de Acá el promedio, no, pero habíamos dicho que en lo que yo había leído era de que el espesor corneal central o el poder tenía que ser más de 44 puntos
47.2, no, acá dice 44.9, pero el doctor Cuadros había dicho que debía ser el más plano, y acá es 44.7. Y tomo este del más plano, sí, tampoco cumple. Ok. Entonces, hasta ahí, definitivamente no podemos decir que hay un queratocón. Bueno, y ojo, van a tener muchos pacientes con astigmatismos muy marcados. Y ese es el caso típico, ¿ok? Que son astigmatismos regulares. Incluso a veces pueden tener alterado los mapas de elevación, pero no constituyen un queratocón. Pues vamos a ver que los siguientes mapas a ver si se O esclarece un sea, poco lo más. que dice el doctor es cierto, ¿no? Porque, o sea, acá primero tenemos que ver, por eso tenemos que ver en el orden, ¿no? Primero el corbatín, o sea, es un corbatín simétrico, superior e inferior. No hay pérdida de ortogonalidad, ¿no? Los colores están en rojo, tenemos un K curvo, si bien es cierto, está elevado en 49.3, el épsilon está en 0.17 y tenemos una córnea que está delgada. Entonces, hasta ahí, todavía no tanto, ¿no? Pero por eso es importante, o sea, no tenemos que ver cada punto aislado, sino tenemos que ver todo el reporte de la topografía. Entonces, aquí vamos al mapa de elevación anterior, tenemos un mapa de elevación anterior que vemos que los valores están, pues, no por encima de 12, y en el mapa de elevación posterior los valores están más de 15 a 16. Entonces, este es un paciente con un astigmatismo alto, ¿no? Con una córnea, pues, un poco delgada, pero, pues, no con una ectasia corneal. Mira, completamente normal en los mapas de elevación, ¿no? Anterior y posterior. El CLBI, ¿cuánto está? No lo tengo. No, O sea, la idea de presentar estos gráficos era justamente ver que, o sea, no tenemos que leer cada punto por separado, ¿no? O sea, que si vemos, si bien es cierto, aquí en los primeros reportes, o la primera parte nos puede aparentar que sea un queratocono, pues es importante ver el mapa de elevación anterior y posterior. También el índice alza y calculado. Es decir, no se dejen asustar por la queratometría más curva, también. En el posterior se tiene que ver. Sí, doctor. Calcula El índice de Krenemann-Arce lo que indica es restar... ¿Cuánto sale? Ahí, ponle. Sería, o sea, es restar el punto más positivo con menos el punto más negativo, ¿no? O sea, acá el punto más positivo sería más 7 y el punto más negativo A sería ver, menos. muestra. Este. ¿Eso qué es? Este es un más... ¿Eso es una Más histórico? ¿FT? Es BFS. Ah, no, sí, tienes razón, doctor. Lo que pasa es que el índice de Krenemann-Arce es con con una superficie histórica. No, este es un BFS, es una ¿Y superficie... al de costado no histórico? No, es esférico también. Es esfera, perdón. Eso es antes de que ellos vayan. Sí, o sea, Estaban discutiendo. el Krenemann-Arce, como vamos a ver ahora más adelante, es con una superficie histórica. Entonces, por ejemplo, este paciente, a ver, Julio, por ejemplo, ¿cómo lo leerías? Este es un mapa de curvatura axial. Claro, se podría entender un paciente que O sea, que interrumpe su sandwichón. Sí, Casi se acuerda. Perdón. Una bolsa, dos huevos. bueno, un corbatín, se podría decir regular, porque ¿Simétrico o asimétrico? asimétrico. Ponle lupita, por favor. Acá no tengo para poner lupa. Ay, para el grupo. Está conmigo. Sorry. Parece que conserva la ortogonalidad, parece que está conservada. Pero se ve como un corbatín un poco asimétrico, ¿no? O sea, la superior con el inferior, valores en rojo. Entonces ahora mide 5K, está en 45.44, o sea, está menos del 45.2. Tienes un K más curvo de 47.84, está como que por ahí casi en el límite. Y mira el épsilon, ¿no? Tienes un épsilon de 1.02, o sea, es una córnea prolata, hiperprolata, ¿cierto? Y en el mapa de paquimetría, que es un grosor corneal de 469, ¿no? Que está bien delgado, ¿no? Entonces vamos al mapa de elevación anterior. Vemos que en el mapa de elevación anterior, pues, si bien es cierto, aquí los puntos, el punto más elevado está en 11, casi llegando al corte en 12. Pero vemos el mapa de elevación posterior y miren, ¿no? Miren con esta lengüeta que entra aquí,
con un valor ya pues, muy por encima, casi el doble del valor normal, con el punto de corte, ¿no? Que está en 32. Entonces es un paciente que sí tiene una tasa de hipertensión. Ahora, como decía el doctor... A ver, ya que acá está incomodándome la doctora. ¿Dónde comienza la ectasia corneal? ¿En la parte anterior o en la parte posterior? En la parte anterior. Muy bien. ¿Alguna opinión diferente a lo que dice Giovanna? Los R1. A ver. Bien. Posterior. ¿Por qué la contradigo? Viene de atrás hacia adelante. Viene de atrás hacia adelante. Se le ve. O sea que mira, no te lanza por la ventana porque está correcto nada más. Julio. No estoy seguro. Listo. Ajá. Inteligente respuesta. Y acá ya sabemos que alguien va a decir no necesariamente. A ver, Oscar, ¿anterior o posterior? ¿Con seguridad o...? No, Giovanna está mal. Dile, Giovanna, estás mal. 50% de posibilidad de ganancia. ¿Tu última respuesta? Si cambias a anterior, no va a ser primero que opera conmigo una catarata. ¿Cambias a anterior y yo no? ¿Cambias anterior o no? ¿Te quedas como anterior? Cuando uno está seguro del conocimiento, dice posterior. O sea, siempre normalmente comienza en la cara posterior, ¿no? Y eso, ¿ah? No, o sea, contestaste bien, pero no van a hacer premio. Entonces, y ese es un buen ejemplo, ¿no? Que estaba mostrando Edgar, de cómo se observamos un keratocono posterior, por más que es un canto. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, una evaluación topográfica solamente de cara anterior, pues se les pasó. ¿Okay? Y esto es un keratocono posterior. Puede ser que clínicamente no sea muy significativo. ¿Okay? Puede ser que el paciente vea muy bien con gafas, puede ser que tenga un astigmatismo bajo, ¿okay? Pero tiene su keratocono posterior. Entonces las recomendaciones son ahí, ojo, cuidado con tocarse el ojo, no se frote, ¿no? Que ya sabemos que es la causa del keratocono. Si es alérgico, ¿no? O tiene picazón ocular, dale gotas, por lo menos antialérgicos. Cuando no lo mandemos así nomás como que anda ya a la casa y se acabó, ¿no? Hay que advertir al paciente para que no se haga más, más clínico, ¿no? Listo. Ahí no hay duda, ¿no? El índice alfa es patológico. Pero hay veces es normal. Y es mucho más potente que el todo. Es mucho más potente. Me queda una duda. Tienen los criterios criterios de Raines, ¿verdad? Para ver el tema de keratocono. ¿Eso lo aplicas tanto a la cara anterior como a la cara posterior? Acuérdate que los exámenes, lo que acaba de decir el doctor, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo ha sido eso? Claro, esta es como una referencia, pero o sea, no es... Tienes que ver todo como estamos viendo acá, pues, todo en la Pero ahí está. Bueno, en teoría, o sea, en teoría todo. No, Si tienes razón en todo. o sea, no, porque mira, hay un montón de números, tú tienes que tener una idea de la evolución. Entonces, los últimos índices son el CLMI. Muchos de estos índices salen normales y el CLMI sale anormal. Es que hay que revisar lo que es, ¿no? Está muy buena la sugerencia del doctor que hay que revisar el artículo original de Rabinovich, cómo digamos, crea esos criterios, ¿no? O diseña esos criterios. Y lo otro que vas a revisar es a partir de cuándo, ya es un poco más de historia, a partir de cuándo se comienza a evaluar el cara posterior. ¿Okay? ¿Qué equipos comenzaron a hacer esa evaluación? ¿No? Veo una pregunta. ¿No revisaron? Sí, ¿No? sí. Rabinovich, el índice Amstel,
sus trabajos. Sí, sí. Pero nada te cuento. Entonces, como decía el doctor, tenemos ahora diferentes índices, ¿no? Por ejemplo, uno de esos índices en el Galilei es el índice de Krenemann-Arce, que pues, como vimos, vamos a cambiar la superficie con la cual vamos a comparar el mapa de elevación. En los mapas anteriores utilizamos una superficie esférica, ahora vamos a utilizar una superficie tórica, ¿no? Y tenemos que ver la superficie central de 6 milímetros de diámetro y restar el punto más alto menos el punto más bajo, ¿no? Y vamos a tener diferentes puntos de corte. Si tenemos un valor más de 25, pues ya estaríamos frente a un queratocono, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el punto más alto sería en 30, el punto más bajo en menos 27, si es esto por aquí, y tenemos un valor final de 57, y ya es un Krenemann-Arce pues más de los... ¿Quién fue Kahneman? No sabes. Y si te pregunto quién es Arce, ¿tampoco? No, No lo conoce. Sí, Oscar. Hay un taller ahora, entonces. Nadie conoce a Arce. Ahí van y está ahí en el Congreso, ahí se toma una foto con Antonio Arce. Es un oftalmólogo peruano que se radicó en Brasil y se dedicó pues digamos, al estudio pues, ¿no? Topográfico, ¿no? Como dicho, creo que él ha diseñado software, y es que va a diseñar un equipo, no sé, Galilei, pero está metido en todo lo que es el Galilei, ¿no? Trabaja en eso, hace práctica clínica, pero es consultor y, en fin, es un doctor pues, súper especialista en topografía de Galilei, ¿no? Y es peruviano. Luego, entonces, ya llevamos lo de Galilei, ahora vamos a pasar a lo del Pentacam, ¿no? En el Pentacam tenemos un valor que es el valor, como dijo el doctor, de Berlin-Ambrosio, ¿no? El Berlin-Ambrosio Ectasia Display, que es un reporte único, pues, para tener esta evaluación. Ahora, este valor de Berlin-Ambrosio toma diferentes parámetros, ¿no? Toma, pues, el mapa de elevación, la diferencia en mapa de elevación, ¿no? Entre uno y otro, el mapa de progresión paquimétrica, que es este de aquí, en micras y en porcentajes, y va a agarrar diferentes parámetros, como vemos aquí, y nos va a dar un valor final que es el valor D, ¿no? Reporta 5 valores D que son individuales, que son estos de aquí, y hace una relación logística de 9 parámetros en total de todo el reporte topográfico, y nos va a salir este valor final, que si este valor es más de 2.6 va a aparecer en rojo, y que es una alta probabilidad de un paciente con queratocono. Y pues, como indicamos, estudia también o involucra el mapa de progresión paquimétrica, que es, como vemos acá, esta curva es cómo va comportándose el grosor corneal conforme nos vamos yendo desde el centro, ¿no? Entonces es importante ver pues qué característica tiene esta curva, si a partir de los 6 milímetros pues hay una disminución brusca, ¿no? La parte superior que vamos a encontrar es el reporte en micras, y la parte inferior pues es el reporte en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el grosor corneal promedio en la periferia? A ver, Joana, a ver si te haces una hoy. ¿El promedio cuánto es? Dejémosle un milímetro, ¿ok? Entonces, y la parte central promedio pues es 540, ¿no? Promedio, ¿ok? Pero un paciente con queratocono, digamos que esté 420 o 450 micras, pues lo que dibuja eso es la pendiente que hay desde 1 milímetro hasta la parte más bajita. Y mientras más pendiente sea, mientras más caída, mayor riesgo de queratocono, es decir, porque te desplazaste desde 1 milímetro en la periferia hasta 400 o 450 micros. ¿Okay? Esa es la idea de ese reporte, bueno, parte del Berlin-Ambrosio. ¿Okay? Entonces, es una proyección más para saber si el paciente pues, tiene, ¿no? Queratocono.
Entonces, este es un estudio que se realizó en la India, en la cual pues estudiaron los índices de los índices de screening que nos dan los topógrafos, Pentacam, estudio Pentacam, el Galilei, el Sirius. Entonces aquí en el caso de un Pentacam vamos a encontrar este índice, que es el índice de variación de la superficie, que junto con el Berlín Ambrosio vemos pues, que tiene una sensibilidad de casi, del 100%, ¿no? Pero si bien es cierto, lo que indica el estudio tiene una sensibilidad bastante alta, si nos vamos al valor predictivo positivo, pues aquí te baja bastante, ¿no? Este es el reporte cuando se comparan ojos normales versus ojos con queratocono, ¿no? Vemos que, bueno, al ver el valor predictivo positivo, pues baja hasta 53 y para el Berlín Ambrosio 47.1, ¿no? ¿Qué significa eso del valor predictivo positivo? O sea, la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar un enfermo. En cambio, el valor predictivo positivo lo que nos dice es, tengo un valor positivo y cuál es la probabilidad de que siendo positivo este paciente esté enfermo o tenga la enfermedad. Entonces, por otro lado, en el Galilei vamos a encontrar estos índices, que es el KPI, el K probable y el PPK, ¿no? Y acá con los puntos de corte también, KPI más 18.5, K probable más de 25.55, PPK más de 45. Y también pues tiene una alta sensibilidad, casi llegando al 100%, y la diferencia es pues que tienen un valor predictivo positivo un poco más, o bueno, casi bastante más que el Berlín Ambrosio y el ISB, ¿no? ¿Qué año es? Este es del 2016, 17 por ahí. Ahí lo que falta, lo que tiene la ley más potente es El CLBI. claro, el índice ARCE. El CLBI. Sí, acá no. Y bueno, y también comparan ojos normales con ojos con queratocono subclínico. Entonces, al analizar estos casos, en el caso del Pentacam, el ISB se mantiene con una sensibilidad casi el 100%, el valor predictivo positivo pues baja bastante, hasta 25, y el Berlín Ambrosio pues también se cae ya un poco, ¿no? Con una sensibilidad de 83.8 y pues un valor predictivo positivo pues bastante bajo. Y en el caso del Galilei, pues los valores del KPI, el K probable, el PPK, que tenían una alta sensibilidad, pues también baja considerablemente, junto con su valor predictivo positivo, y el único valor que es el SRI es el único que pues mantenía una alta sensibilidad con un alto valor predictivo positivo, ¿no? Entonces, lo que concluye el estudio que es pues que estos valores nos ayudan más para pacientes para diferenciar ojos normales versus ojos con queratocono, pero pues vemos que cuando estamos frente a un queratocono subclínico, pues estos valores se limitan bastante, ¿no? para el diagnóstico. Esta es la curva ROC tanto para ojos normales versus queratocono, y aquí comparamos el KPI con el Berlín Ambrosio, que vemos pues tiene un área bajo la curva bastante grande, ¿no? Casi comparable. En cambio, cuando vamos a compararlo con un queratocono subclínico, pues baja el área sobre la curva en estos dos valores, ¿no? Entonces, finalmente, cuando tengamos el reporte, nos vamos a encontrar con eso. Entonces, como indicamos, primero tenemos que tener un orden para leer la topografía. Primero tenemos que ver el mapa de curvatura axial, ver el corbatín astigmático, ver si hay simetría, si hay pérdida de la ortogonalidad, cómo están los valores, si están en rojo, si están en verde, si son cálidos, si son fríos. Luego tenemos que ver los valores del SYNCAP. Si tienes un SYNCAP de acuerdo a los criterios, como vimos, de Rabinowitz, mayoría de 47.2. Si tenemos un K más curvo, pues bastante elevado. El epsilon también es importante, para ver si tenemos una forma prolata o hiperprolata. Luego tenemos que ver el mapa de paquimetría, ver el grosor corneal más delgado, el mapa de elevación anterior, como vimos, con los valores que vimos hace un rato dentro de los 3 minutos centrales, y tanto la elevación anterior como la elevación posterior, y finalmente pues los índices de probabilidad como vimos aquí, el KPI, el K probable, el PPK, acá por ejemplo si sale el CLMI, ¿no? Como dice el doctor. Entonces, por ejemplo, en este paciente, se ve un poco borroso, pero vamos a tratar de leerlo. Por ejemplo, Oscar, por ejemplo, ¿cómo leerías esta paquimetría, esta topografía? En el mapa axial, el corbatín se ve, bueno, tiene un corbatín pero asimétrico. No veo los valores de 43.94, el K más curvo en 45.83 y el epsilon en 1. 1.
1, 1.8. ¿Qué es la Diana? Que no diga. Sí, sería por eso. Nunca me tocó, ¿no? Vamos, Ya, pero tienes que describirlos en orden. Ya, primero te vas al mapa de curvatura axial. Sí. Ya, ¿cómo ves el corbatín? Hay un corbatín, pero es asimétrico. Ya, lo ves asimétrico, ¿cierto? ¿Hay ortogonalidad o no hay ortogonalidad? Aparentemente un poquito como que está perdiendo la ortogonalidad tal vez, ¿no? Sí. ¿Y los colores? Son colores fríos, mejor dicho. ¿Fríos? Amarillos, El corbatín. cálidos. Está como caliente, un poquito caliente. Está como daltónico, ¿eh? Ya, luego, ¿a dónde te vas? Ya, a las curvaturas. Ya, ¿qué te parece el 5K? Bueno, 43.94. dentro de lo normal, nosotros Ya. 47. El K más curvo, 45.83. Una visión de eso. Y el epsilon, ponle 1, creo que es 1 me parece. El epsilon está en 1. En el índice. Ya, luego, ¿a dónde te vas? El patimétrico, Ya. La córnea más delgada está en Amaral 536. acá está, 530. 30. Ah, sí. 530. Ya, luego, ¿a dónde te vas? Ya, después el mapa de elevación Ya. anterior. Hay un valor que está en 13. Ya. Ya. Y posterior. Acá hay un valor que está en 28. Sí, sería una. Hay indicaciones o criterios para una view. Y finalmente te vas a estos valores, ¿no? De los índices de probabilidad. Mira, el KPI está en más de 18.5, que es lo que vimos en el corte. Tenemos un KPI de 65.0. Entonces, este es un paciente pues, que tiene un queratocómico. Por ejemplo, aquí, Giovanna, por ejemplo, ¿cómo leerías este mapa? Ya. El 5K está en 45.1 más o menos. Y el K más puro 47.9 y el epsilon en 1.17. El 5 está bien. Ya. La curvatura también está Tienes un K más curva en 47.9, ¿no? O sea, está yéndose casi ya, o sea, está un poco yéndose fuera de la normalidad. Y tienes un epsilon en 1.17, o sea, eso que dice que es una córnea hiperprolata, ¿no? Porque tiene más de 1. ¿Okay? Luego, ¿a dónde te vas? Al mapa de paquimetría, ¿no? Bueno, es acá. Está en 501, el punto más delgado. Está como que delgado, ¿no? Entonces luego te vas al mapa de elevación anterior, que está aquí, el punto está en 4, más o menos el más elevado, y el mapa de elevación posterior está casi en 23, ¿no? Y luego finalmente te vas aquí, pero mira, acá te sale un KPI 1.8, por cierto, ¿no? Entonces, si tienes acá, o sea, ¿tú cómo lo pondrías? Como vimos en el ejemplo anterior, o sea, como una clase, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué el KPI te sale 1.8? Lo que pasa es que estos índices de probabilidad, tanto el KPI, por ejemplo, y los otros que vimos, se basan más en el mapa de elevación anterior que en el mapa de elevación posterior. Entonces, por eso les digo, no tenemos que verlos independientemente. O sea, estos valores nos pueden salir normales con un mapa de elevación alterado y ya podemos estar con un paciente con una ectasia cordial. Por ejemplo, en este paciente, Julito, ¿cómo leerías esta topografía? Sí, también tiene un corbatín asimétrico, con leve pérdida de la ortogonalidad. Luego los valores del 5K, me parece es un 46. 48.3. Ah, ya. Entonces está superior a 47.2. Y el K más curvo está en 51.9. Y mira el epsilon, ¿no? El epsilon está en 1.41, o sea, es una córnea hiperprolata. Entonces luego te vas a la paquimetría. Y mira, acá está el resultado, está 496, ¿no? Está ya desgasado. Luego te vas al mapa de elevación anterior,
acá ya tienes un punto que está en 12 y el mapa de elevación posterior en 29, 26, 29, ¿no? Y te das el KPI y acá sí corresponde, ¿no? Tienes un KPI del 32.9% que ya está fuera de la normalidad. Pero no se mide del posterior, solamente el anterior en KPI. El CAP sí, lo que pasa es que estos índices están más, o sea, se leen más en base al mapa de elevación anterior. Son índices generados por los topógrafos antiguos. ¿Y por qué en el ejemplo anterior el KPI era bajo y el anterior era más muy similar? Porque mira, acá si ves el mapa de elevación anterior, los valores están normales. Entonces, el KPI es una mezcla de un montón de índices. Superior, inferior, central, periférico, cuadrantes. Es un montón de índices y cuando alguno de ellos es normal, le baja la... así es. Entonces, como estos índices están, o sea, se sacan en base al mapa de elevación anterior, en este paciente tú tienes un mapa de elevación normal, pero vas al mapa de elevación posterior y pues ya ves que hay una alteración. Pero el cambio es en base a la de arriba izquierda. Este de acá. Sí. O sea, por eso, es un índice mezclado. Es central, periférico, superior, inferior, cuadrantes y otras cosas. Y se suma todo, es el índice. Sí. Entonces, algo que siempre hay que recordar es, mira, no sucede. Ahí es innegable, ¿no? Pero hay que ver que la protrusión arriba a la izquierda esté en la parte de la córnea delgada, porque hay veces no es así. O sea, préstame tu... Acá hay protrusión, adelgazado, elevado. Hay veces esto está en un sitio, está en otro y está en otro. Cuando es así, es bien más difícil. acá sí hay una congruencia, ¿no? Claro, hay que buscar la congruencia. Y tienen que saber de dónde salen los índices, o si no salen esas preguntas. Entonces, No por los ejemplo, calculaste, no los trajiste. ¿No? no, tú ya te vas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente, miren, con acá un corbatín asimétrico, colores bastante rojos, bastante cálidos. Vamos ahora al mapa de paquimetría, pues, perdón, vamos al SIMCAS, estamos en 51.9, fuera de la normalidad, un K más curvo en 53.47, fuera de la normalidad, un épsilon en 1.48, una córnea hiperprolata, con una paquimetría corneal con el punto más en 441, ¿no? Bien adelgazado. Y en el mapa de elevación anterior, pues vemos ya un punto aquí en 17, aquí en el mapa de elevación posterior también puntos alterados en 20, y vamos a los índices de probabilidad por 59.6%, ¿no? Es decir, yo te insisto, mira, ahora, de hace, ¿cuántos será? 5 años, la mayoría presenta el CLBTC. Y eso es una, se ponen 9 marcas. ¿Eso no lo has visto? No, o sea, mapas por separado, No. El CLBI es más Poco a potente que todo. O sea, es la, por ejemplo, cada topógrafo tiene sus pruebas estadísticas. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá tiene su Licambroso. El Galilei, que tenía el último que sacaron ese índice ARCE, ahora se usa bastante, desde hace unos 5 o 8 años. CLBI X es una nueva versión. Esa nueva versión, el reporte sale bien rápido. Y eso no. Lo que pasa es que sí lo leí, no profundicé más ahí, porque, bueno, mi idea era tener al menos una visión general de cuándo diferenciar una topografía normal de una topografía normal, ¿no? Pero sí es cierto lo que usted dice, ¿no? Lo que usted indica es muy cierto, porque pues, el CLMX pues, nos da un valor mucho más agregado para diferenciar.
Va a haber una topografía 2. Dedicado a los índices, nada más. Por ejemplo, para acabar, este es un reporte del Pentacam y así tengamos un Galileo y un Pentacam, si nos quedamos con ese orden para leerlo, pues podemos hacer lo mismo. Este es un mapa de elevación anterior, vemos el corbatín astigmático, no están valores en rojo, vemos que hay una pérdida ya de la ortogonalidad. Vamos, bueno, acá no está el mapa de elevación paquimétrica, pero acá están los valores de la paquimetría. Abajo, me quiero ver el mapa. Disculpe, sí, acá está, Sí. perdón. Y vemos una correa más elevada en 483, 37 incluso, ¿no? Y vemos el mapa de elevación anterior, ¿no? Más de 16, ponemos el corte para el Pentacam es de 11, y el mapa de elevación posterior, pues ya bastante elevados, ¿no? 35, ¿no? Este es el ojo izquierdo, y si vemos el Berlín-Ambrosio, pues nos sale un Berlín-Ambrosio en rojo, ¿no? Que pues es congruente con lo que estábamos viendo anteriormente. Una preguntita antes que termine. Yo te he escuchado hablar de teratomono frustro. ¿Cómo se puede hacer diagnóstico? A ver, Edgar, retrocede. Edgar, por favor, pon la imagen. Anda poniéndolo. Atrás, ese no te pasa. Atrás. Uno de los que eran normales. A ver, ese. Frustro. Supongamos, protruido, normal. O si no, esto alterado, otro frustro, casi normal y todo esto alterado. Ahí, ese es el término. Frustro es, o sea, queratocono, la definición es protrusión, adelgazamiento y elevación posterior progresiva. Otro frustro es si no progresa. Eso es lo que dice el doctor, es importante, porque o sea,